Bien, entonces muchachos, un placer verlos una nueva ocasión en lo que corresponde a nuestro curso English Does Work Level 5. Bien, para esta ocasión estábamos estudiando, vamos a ver, ¿dónde estás? Aquí estás. En el cronograma y vamos a estudiar lo que tiene que ver con mis próximas vacaciones, la actividad de writing, ¿cierto? Esta es una actividad de foro y para eso esta era la segunda sesión en la que íbamos a estudiar temáticas que nos iban a permitir desarrollar esta tarea. La guía de aprendizaje, un recorderis muy rápido de lo que nos planteaba la guía de aprendizaje, era que íbamos a realizar una composición escrita de 10 actividades que íbamos a desarrollar en nuestras vacaciones, respondiendo a preguntas de cuándo solicitaríamos nuestras vacaciones, cuántos días tendríamos para vacacionar, a dónde iríamos, con quién iríamos y si pediríamos asesoría a una agencia de viajes para hacerlo. Y de paso, esto lo íbamos a incluir o lo íbamos a mencionar utilizando verbos modales, modal verbs. ¿Dónde está ese pedacito? Bueno, no es, no encuentro ese pedacito de que habla de modal verbs, pero a grandes rasgos esto era lo que habíamos dicho la vez pasada. Y vamos a utilizar verbos modales precisamente para estudiar este pedacito de temática. ¿Listo? Así pues, tomando en cuenta esta pequeña intro, de lo que íbamos a desarrollar, decíamos que eran, que eran los verbos modales. Y decíamos que los verbos modales eran verbos auxiliares que cuando los utilizábamos, que principalmente íbamos a estar utilizándolos en presente simple, más no únicamente, principalmente no es únicamente, y decíamos que estos verbos modales nos iban a servir para fortalecer una expresión que nosotros queramos mencionar. En lugar de decir yo sé, yo nado, I swim well, yo nado bien, podríamos fortalecer esa expresión, decirle, darle más esteroides y hacer que se vuelva mucho más poderosa pues el contenido de nuestro relato diciendo I can swim very well. Yo puedo nadar muy bien. Yo sé nadar bien versus yo puedo nadar muy bien. Es muy diferente, ¿no? Da una fortaleza adicional cuando utilizamos un verbo modal. Los verbos modales como reemplazan al verbo auxiliar, nos íbamos a enfocar sobre todo en presente simple, pero pues, se pueden utilizar en otros tiempos verbales, pues ellos van a reemplazar do o das, ¿sí? Entonces, ahí habíamos quedado en la versión general. Dentro de la versión más específica decíamos que hay varios verbos. El verbo modal good, que sería el equivalente a decir ría, ríamos, ría, rían, que sería como la versión traducción, viene, necesita siempre venir acompañado de un verbo adicional, porque por sí solo la traducción no tiene sentido. Pero sí es el equivalente a decir querría, gustaría, eh, viviría, etcétera, 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 haciendo la referencia a esa traducción, ¿no? Ríamos, viviríamos, gustaría, gustarían, etcétera, ¿sí? Dentro de esos verbos modales, pues ese era el primer verbo modal que habíamos manejado. El otro grupo de verbos modales que habíamos estudiado era can y could. Y decíamos que en una versión general, can se iba a utilizar para el presente, mientras que could se iba a utilizar para el pasado. ¿En qué términos? En términos de posibilidad y habilidad y para hacer solicitudes. Bueno, por un lado. Por otro lado, íbamos a utilizar can y could para hablar del futuro, porque aquí ya ha cambiado un poquito el contexto, cuando, eh, cuando tenemos la siguiente situación. Si nuestra predicción del futuro, ese futuro es, valga decir que todo futuro es hipotético, ¿no? Nadie puede predecir a ciencia cierta qué va a pasar en el futuro. Pero si la probabilidad de éxito de ese futuro, la probabilidad de que eso se lleve a cabo, de que un evento sea real, se haga realidad, es sumamente alta, es increíblemente alta, vamos a utilizar can. Sin embargo, si la probabilidad de éxito del evento que estamos prediciendo para el futuro, que como le digo es una situación hipotética, porque todo futuro es hipotético en la medida que nadie puede predecir, entonces, en ese caso, utilizaríamos could. Los ejemplos que habíamos utilizado eran los siguientes. You can get an upset stomach from eating too many candies. Puedes tener dolor de estómago si te comes muchos dulcecitos. Y eso es cierto. Si yo
me como 80 dulces en 10 minutos, de hecho menos, pues me va a doler la barriga porque, pues, y sobre todo si tengo una edad chiquita, ¿no? Si tengo 8, 7, 6 años, pues eso me va a matar, ¿sí? Entonces, eso ya lo sabemos por hechos, ya sabemos que eso pasa por la fisionomía humana, pero es una predicción de un futuro posible. Quizás suceda en la medida en que puede que usted se coma los dulces, como puede que no, ¿cierto? Es un futuro hipotético. Por otro lado, y la probabilidad de que eso suceda es muy alta. Puede ser que alguien tenga el estómago de hierro y diga, "Uf, ya esto no me va a pasar a mí", y puede darse, pero la probabilidad, por otro lado, el otro ejemplo que habíamos mencionado de una serie de varios ejemplos era you could win the first marathon if you keep up with this rigid training schedule. Podrías ganar el primer puesto en la maratón si sigues manteniendo este rígido sistema o cronograma de entrenamiento. La probabilidad es alta, no es increíblemente alta, pero es una buena probabilidad, 70-30, 80-20, 60-40, es una buena probabilidad. Pero siempre cae la posibilidad de que uno se tropiece, se doble una pierna, se quede sin paso, que haya dormido mal y por lo tanto no esté en su mejor rendimiento. Perfectamente posible. Acciones atléticas pues eh, tienen muchas variables, ¿no? Entonces, bueno, eso puede suceder. Si se da el evento, obviamente, pues eso puede suceder en un futuro. Y la probabilidad de éxito, pues de que se dé lo que nosotros pensamos que se va a dar, pues es variable. No, ya habíamos dicho la vez pasada con estos verbos modales. Ahora nos vamos a enfocar en los verbos modales que nos van a servir para hablar de permisos, por un lado, y por otro lado, para dar consejos. ¿Vale? Es lo que ya vimos good y good y sabemos que funcionan en términos gramaticales. Y finalmente también recordamos, esto no lo había dicho, pero se puede inferir, recordamos que los verbos modales me sirven para hablar de habilidades, críticas, sugerencias, prohibiciones, ofrecimientos, entre otras opciones. Pues de todo eso vamos a empezar en la sesión de hoy con los modales que nos sirven para solicitar permisos, para, para pedir permiso más bien, para solicitar algún evento, ¿cierto? Para ofrecer algo, ofrecer apoyo, ofrecer dinero, ofrecer invitaciones. Y em, para estos cuatro situaciones, para estos cuatro motivos, vamos a utilizar cuatro. Y esos verbos modales van a ser can, otra vez, could, nuevamente, may, este es uno nuevo, y good, una vez más. ¿Sí? Pero van a ser específicos para un evento en particular. Solicitudes, ofrecimientos, invitaciones. Entonces, vamos por ello. Cuando queremos ser informales, sumamente en un ofrecimiento, en un requerimiento, en una invitación, principalmente solicitud y permiso, principalmente. Perdón, principalmente ofrecimiento. Cuando queremos ser sumamente informales, vamos a decir, vamos a utilizar más bien el verbo modal can, cuando somos sumamente informales. Es por eso, bueno, por ejemplo, usted está viendo a su vecino que está arreglando el carro y usted es súper cercano a su vecino. Sí, usted es muy amigo de esa persona. Entonces usted se va acercando y le dice, "Hey neighbor, how can I help you?" Hola vecino, ¿cómo te ayudo? O es posible, usted sea el vendedor pues, de la tienda de barrio, ¿cierto? Usted tiene una tienda de barrio. Y usted sabe que su vecino siempre va allí todos los días para comprar, no sé, la remesa, ¿sí? Entonces usted ya empieza a tener una relación cercana con esa persona. Y lo mismo, ¿qué hubo vecino? ¿Qué haces? ¿Cómo le ayudo? ¿Cierto? Porque es ya sumamente informal en la medida en que el contexto ha permitido esa cercanía entre ustedes.
Entonces, en este caso, usted está ofreciendo algo, ofreciéndole una mano, ¿cierto? Y como está siendo muy informal, pues utiliza can. Vamos con otro ejemplo. En este caso, un ejemplo de solicitud o requerimiento, ¿no? En un contexto súper informal, usted está en la casa de su mejor amigo, de su pareja, no están viviendo juntos, pero son muy cercanos, de un familiar, pues uno con familiares es muy informal, ¿no? Se le dice, está haciendo calor, can I open the window? ¿Puede abrir la ventana? Y su amigo, compañero, pareja, bueno, quien sea, pues dado el contexto también será informal. Yes, you can. Si quisiera ser un poco más amplio en la respuesta, si no simplemente, yeah, sure, o yes, ¿no? Hay varias opciones de decir un yes a eso. Así que en este caso es una versión muy informal. Can I open the window? Bueno, vamos a cambiar la situación. Vamos a ver una versión más cortés, pero no tampoco increíblemente cortés, sino cortés en el sentido de neutral. Ni muy, muy, ni tan, tan, con personas conocidas que no son muy cercanas a usted, pero tampoco que sean quienes haya conocido a la noche anterior también, ¿cierto? En un contexto formal, ¿sí? No, es alguien con quien, por ejemplo, usted interactúa de manera indirecta. Su compañero de trabajo, en el que está trabajando en la misma empresa, en un área diferente, usted sabe que esa persona existe, pero si a muchos se dan el saludo y de pronto la small talk, la charla corta que normalmente uno tiene cuando está a veces ¿qué se llama esto? En el ascensor, por ejemplo, sí, que no es una charla que uno diga, uy, sí, te voy a contar qué pasó con mi vida, sino qué ha pasado con las situaciones generales del mundo, ¿no? Bueno, en ese caso vamos a utilizar el verbo could. Por ejemplo, do you think you could do me a favor? ¿Crees que me podrías hacer un favor? ¿Sí? ¿Cree usted que me podría hacer un favor? No estamos siendo sumamente formales, pero tampoco estamos siendo sumamente informales. Estamos siendo neutrales. Ahí es donde le digo, podría ser con su compañero de trabajo que trabaja en otra área. Usted está en la parte de contabilidad y su compañero es de recursos humanos. ¿Sí? Usted necesita una nueva persona para su área contable porque el asistente contable se fue de vacaciones. Invento. Entonces ahí necesita una manito adicional. Otro ejemplo. Could I open the window? ¿Podría aprender a abrir la ventana? ¿Sí? Mire que la diferencia, can I open the window versus could I open the window. En ambos casos sería algo así como puedo abrir la ventana versus podría abrir la ventana. La diferencia es muy sutil, pero existe. Razón por la cual, como cambiamos un poquito el contexto a ser más neutrales, la respuesta ya no va a ser tan, yeah, sure, of course, todo informal, sino más un poquito más formal en el sentido de decir, yes, I may. Sí, tú puedes. Sí, es posible. Sí, hágale. Sí, de una. Sí, es un poquito más formal. Vamos con la tercera opción. Ya tenemos informal, neutral, ahora vamos a la versión formal. Pero digamos que la formalidad per se no existe, sino cuando queremos ser sumamente formales, cuando estamos, por ejemplo, en la corte, cuando estamos ante una situación legal, principalmente, no únicamente, cuando estamos con una persona que para nosotros implica mucho respeto, admiración inclusive. Entonces uno siempre quiere dar su mejor carita y por eso uno siempre busca ser muy, muy, muy formal. Ejemplo, usted está en una conferencia con una persona que usted admira mucho, su ejemplo a seguir. Usted dice, ok, may I ask you a question? ¿Puedo formular una pregunta? ¿Sí? En este caso ya está siendo sumamente cortés, sumamente cuidadoso, ¿no? Solo una palabra. Mire que la palabra es la única que nos cambia aquí, porque de resto el contexto es muy parecido, ¿no? Vamos con otro. En el mismo caso, may I open the window? Yes, you may. No, you may not. Aquí ya estamos y la respuesta ya se utiliza con may, independientemente de si es neutral o formal.
¿Puedo abrir la ventana? Puede que sí. Yes, you may. Puede que no. No, you may not. Aquí tengo un pequeño errorcito. Listo. Entonces, aquí inclusive podemos utilizar una versión que siempre se utiliza en colegio, ¿no? En colegio, que es cuando uno tiene que pedir permiso a los profes para salir al baño, uno podría decir, Can I open the window? Perdón, Can I go to the bathroom? Porque uno está siendo sumamente informal y el profe pues tiene mucha confianza con nosotros. Supongamos que sea cierto. Bueno, el tipo es más o menos hippie. Listo, perfecto. O súper fresco. Vamos con la versión también, ese es en el 11.1. Vamos con el 11.2. Con el 11.2 el profe es más bien neutral, no es muy cercano a los estudiantes, pero tampoco es muy alejado. Uno le diría, ¿Could I go to the bathroom? ¿Podría ir al baño? Puede que sí, puede que no. Bueno, depende de cómo se lo diga. Depende de del humor de la persona. Pero si en cambio el profe es súper estricto, súper serio y pues no se presta mucho a estar cercano, pero inspira mucho respeto, ¿sí? Porque el tipo sabe o la china sabe, pues usted diría, ¿May I go to the bathroom? ¿Puedo ir al baño? Puede que sí, puede que no. Y note cómo la diferencia es muy sutil. ¿Can I go to the bathroom? ¿Could I go to the bathroom? ¿May I go to the bathroom? Y en los tres escenarios estás solicitando permiso para ir a algún lado, pero en el primer caso está siendo informal, segundo caso una versión neutral, en el tercer caso está siendo muy formal. ¿Sí? Avancemos un poquito más. Si usted en cambio quiere sonar persuasivo, así como, ¿no será que me ayuda a hacer esto? ¿No será que me acompaña esto otro? Como picadita de ojo y pues sí, y toda la vuelta. En esos casos, podemos también utilizar las versiones negativas de can y could. Es decir, cannot o can't, más exactamente, y could not o couldn't, que sería la otra versión. Veamos el ejemplo primero y luego miramos cuándo utilizar lo uno, cuándo utilizar lo otro. Entonces, por ejemplo, can't we listen to some music? Couldn't we stay here a little more? No podemos escuchar un poquito más de música. No podríamos estar aquí un poquito más, ¿cierto? Bueno, serían como dos ejemplos. Em, ¿Cuál es la diferencia? La versión como presente y pasado, ¿sí? Porque las dos opciones son válidas. ¿No será que podemos escuchar un poquito más música? ¿No será que podríamos quedarnos aquí un poquito más, un poquito más? Entonces, corrijo algo que dije. Vamos a utilizar can't cuando queremos ser persuasivos, perdón, cuando queremos ser persuasivos, pero informales. Entonces usted está hablando pues, con alguien con quien tiene mucha confianza, ¿sí? En su trabajo. Y con la persona que usted trabaja, su compañero de trabajo, es súper fresco, ¿sí? Y usted tiene hartísima confianza con esa persona. Versus usted está, no sé, en un lugar público, en un centro comercial, me invento, y ya van a cerrar, ¿sí? Y le pregunta al celador, venga, ¿no será que podríamos quedarnos aquí un poquito más de tiempo? Ahí está siendo persuasivo, pero un poquito más neutral, ¿sí? Esa es como la diferencia entre estos dos. Pero existe su versión negativa. Cuando su versión negativa cuando quiere utilizar su versión negativa, está siendo persuasivo, pero neutral o informal. Informal con can't, neutral con could. Vamos con los otros dos ejemplos. Can't I open the window? Can't you open the window? ¿No podría yo abrir la ventana? ¿No podrías tú abrir la ventana? De por favor, ¿sí? Está siendo nuevamente persuasivo, informal. Versus, couldn't you open the window? Couldn't I open the window? ¿No podría abrir la ventana? ¿No podrías tú abrir la ventana? En ese caso, estamos siendo persuasivos de manera un poco más neutral. ¿Listo? Y el tercer escenario en donde vamos a utilizar estos verbos que mencionábamos, can, could, may, good, para hacer solicitudes, permisos, ofrecimientos, invitaciones, es cuando queremos hacer solicitudes y o preguntas, pero muy corteses. Ahí es donde nos queda el good, que lo habíamos estudiado la vez pasada y que apenas en este momento nos aparece, ¿no? Podríamos decir,
Would you like soda? ¿Te gustaría beberte una gaseosita? Bueno, en este caso estamos siendo, pues es una pregunta común y corriente, la que habíamos visto la vez pasada, ¿cierto? Pero aquí viene la solicitud informal, la solicitud indirecta, perdón, que de paso es muy cortés, porque yo le estoy ofreciendo esto. Y usted me dice, not really, I would prefer a beer, a glass of wine, a cup of coffee, no lo sé. De hecho, no, más bien preferiría una tacita de café, una cerveza, un juguito, un vaso de agua, no lo sé, lo que usted prefiera, ¿no? En este caso, está haciendo una solicitud en respuesta a la pregunta, una solicitud de manera indirecta, pero muy formal, ¿sí? Excuse me. Bien, vamos con otro ejemplo. Otra vez el de la ventana para que usted mire los contrastes. Sí, yo estoy haciendo lo de la ventanita precisamente por los contrastes. Would you mind opening the window? ¿Te importaría abrir la ventana? Sí, es una pregunta de manera indirecta. O si usted no quiere utilizar ese would you mind, podríamos decir, would you please open the window? ¿Podrías por favor abrir la ventana? En los dos escenarios son, would you please open the window? ¿Podrías por favor abrir la ventana? Y en el segundo caso, would you mind? ¿Te importaría abrir la ventana? Y note cómo en este caso estamos haciendo una pregunta indirecta con la palabra good, pero estamos siendo corteses, formales. ¿Listo? Esta es la diferencia principal entre can, could, may, las versiones negativas de can y could, y el verbo good, que los vamos a utilizar para pedir permisos, solicitudes, ofrecimientos, invitaciones, pero el matiz nos cambia entre si vamos a ser formales, neutrales, informales, si vamos a hacer unas preguntas indirectas o vamos a querer ser persuasivos, ¿sí? Esa es la diferencia entre estos verbos en este escenario grandote. Bien, habiendo dicho esto, vamos con algunos juegos, porque como siempre esto se aprende más es con práctica que con otra cosa. Así que vamos a hacer, vamos a ver, vamos a hacer dos juegos si mal no estoy. Dame un segundito. Sí, son dos. Vamos a hacer el primero con un Kahoot. Este es súper cortico, solamente tiene 11 preguntas. Y el otro es un poquito más amplio, así que en este primer caso voy a hacerlo junto con ustedes, voy a ir mano a mano, vamos a responder 5 o 6 preguntas y el otro sí les vamos a hacer con el juego que normalmente manejamos, ¿listo? Con los escenarios mejor que a veces manejamos. Entonces, el primer link de juego está en chat. Bien, empezaremos en 20 segundos, ¿listo? Ok, let's go. Question number 1. Vamos a utilizar can, could y may. May I smoke here? ¿Cómo responderíamos a eso? No, you may not smoke here. No, you too may not smoke here. Or no, you may not smoke here.
Yes, perfect. No, you may not smoke here. Porque la roja y la amarilla están incorrectas por la preposición to, que de paso valga decir, es innecesaria, ¿no? Muy bien, vamos con el segundo ejemplo. Go to the party. ¿Cuál será el más adecuado? To can I go to the party? Can I go to the party? Can't I go to the party? Can't I go to the party? En este caso es can, ¿cierto? Porque can to, la preposición es innecesaria. La preposición to para el rojo y el amarillo es innecesaria. Y can's no existe porque recuerde que un verbo modal no se puede conjugar. Así que esta S no aplica. De hecho, aquí en este caso se entendería que can's son las latas, porque can es el verbo poder, pero también significa la lata, lata de algo, ¿no? ¿Y por qué? Supongamos que hubiesen más opciones. Podría haber dicho may o could, pero cuando estamos hablando de una versión fiesta, pues entenderíamos que estamos siendo un poquito más informales, ¿no? Por eso diríamos que. Aunque podría ser el escenario de could y may, ¿no? Porque uno puede pedir permiso a una figura de autoridad que me invento, es nuestro padre o nuestra madre en este caso, siendo formales, informales y neutrales. Depende de la relación que tenga con ella o con él, ¿no? Con ellos. Ok. You pass me the salt, please. Could you pass me the salt, please? ¿Podrías pasarme la sal, por favor? Estamos siendo más bien neutrales, ¿no? Could we stay up? Could we stay out until midnight? ¿Cómo responderíamos a esto? No, you can't. ¿Por qué en este caso diríamos esto? Porque estamos solicitando algo. Y las solicitudes se hacen para hacer algo en un futuro muy, muy cercano. Es decir, de aquí a 3 minutos, de aquí a mañana, de aquí a este fin de semana, ¿cierto? Porque podríamos decir, ¿me podría quedar el próximo fin de semana con mi pareja? Me invento, ¿sí? Y pues es lunes, o sea, el domingo, ¿vale? Entonces, normalmente lo hacemos como algo a futuro. ¿Por qué no podría ser esto? Porque esto es el pasado. Es decir, la traducción. Podríamos quedarnos afuera hasta la medianoche. Tenemos 9 años. No, no podrías. No cuadra, ¿cierto? En este caso, no, you cannot o no, you may not, que sería un inclusive mucho más adecuado, ¿no? You may not. Vamos con el último. May I go to the toilet? To the bathroom, si usted quiere. Yes, you may. Yes, you could. Yes, you can. ¿Cuál es la más adecuada? Good. Muy bien. En este caso, la roja y la amarilla son perfectamente válidas. Porque el hecho de que usted sea formal con su figura de autoridad, con su padre, abuelo, bisabuelo, profesor, director, lo que sea, no significa que esa persona también deba ser formal. ¿Sí? Las dos opciones entonces, yes you may, yes you can. ¿Sí? En este caso, las dos opciones habrían sido perfectamente válidas. Bien. Último. Is this correct? I can, he can, she can. ¿Es esto correcto o no es correcto? Perfecto, sí es correcto porque lo que no podemos hacer es decir he cans, ¿cierto? No podemos hacer esa modificación porque esa modificación no existe. Última, ahora sí, ya es la última. ¿Es esto correcto? I can, he cans, she cans. Efectivamente, lo habíamos dicho hace unos segunditos, ¿no? Esto no se puede, esto no es válido. Muy bien, perfecto. Ahora sí, ya no necesitan mi asesoría, ni mucho menos, ni, ni feedback. Ergo, vamos entonces con el juego en el que ya van sin apoyo mío. Sin feedback, de hecho.
Vamos entonces con... Ustedes son tres, ¿no? Vamos por acá. Listo. El link del nuevo juego está ya en el chat. Y también pueden escanear el código QR de requerirlo. De preferirlo, de hecho. Bien, vamos a mirar cómo funciona. Ya lo hemos hecho antes, estoy casi seguro de ello. Si no, pues revisemos rápidamente. Debemos escapar de los robots. Para hacerlo, debemos responder correctamente a las preguntas que nos aparezcan en el juego. Una vez hayamos escapado, vamos a ubicarnos en un cuarto electrificado para escapar de la muerte, de la electrocución. Nos vamos a ubicar en los cuadritos en verdecito, que son las zonas seguras. Y una vez termine el tiempo, nuestros 3 minutos, vamos a escapar de la nave y vamos a mirar cómo nos fue. ¿Listo? Good luck. Okay, we were electrified. Let's go with chapter number 2. Scenario, no. Round number 2. Segunda ronda. Good.
Congratulations, you escaped. Felicitaciones, acaban de escapar y hicieron un muy buen trabajo. Vamos a mirar cómo queda la puntuación en este escenario. Bien, you are jet travelers. Muy bien. La persona que más impulso dio al equipo fue Kevin. El líder, la persona que llegó más rápido a la zona segura fue Hans. Y explorador, la persona que más caminó para llegar a la zona segura, fue también Hans. Felicitaciones. Muy bien. Ya sabemos cómo utilizar can y could. Perfecto. Y ya sabemos cómo utilizar good y may. Vamos ahora a utilizar otros verbos adicionales que nos van a servir para dar consejos. Cuando queremos dar consejos, vamos a utilizar principalmente los verbos should o sus versiones negativas, ¿no? Should, shouldn't, had better not, ought not to y could. Couldn't no vamos a utilizarlo en este caso. Así que vamos a utilizarlo como su nombre lo indica para dar consejos, ¿cierto? Para expresar si lo que pensamos de un evento que alguien más va a realizar es una buena idea o una mala idea. Por eso damos un consejo, ¿no? Entonces usted le dice a su mejor amigo, ¿será que debería aplicar para esta oferta de trabajo y renunciar a mi empleo o más bien no? Entonces su amigo le va a decir, tal vez que no es una mala idea, tal vez que deberías más bien pensarlo con un poquito más de detalle, puntos suspensivos, ¿no? A grandes rasgos, cuando queremos dar sugerencias, y esa sugerencia, ese consejo, es un consejo que uno dice es casi que una obligación, es un consejo que es necesario tomar en cuenta, es importante seguir, vamos a utilizar had better. Y de ahí, pues, los consejos que son tan, bueno, si quieres hacerlo chévere y si no, pues tampoco es el fin del mundo, pues relax, ¿cierto? Para abajo, pues en su matiz sería ought to, should y could. Donde could es como, sí, hágalo. Si bien, bien, y si no, también, ¿sí? Y had better es, debería hacerlo, porque es lo mejor que puede suceder, ¿sí? Es como ese matiz que tenemos entre estos cuatro verbos modales. Así que, prácticamente podríamos decir que si queremos hablar de sugerencias, ¿sí? Cuando pedimos un consejo, yo le doy una sugerencia, esa sugerencia la vamos a meter con could, porque puede que sí, puede que no, si lo hace chévere, si no también. Si queremos dar un consejo, ese consejo entre consejo y sugerencia sería un should, pero si es entre consejo y precaución sería ought to. Y si es una precaución de, venga, debería hacer esto, no, mire, es que usted debería utilizar el velo siendo mujer si se va para allá, para Irán, porque si no, la policía de la moral la va a coger y le va a dar 3 vueltas, ¿sí? Entonces, had better, ¿sí? Entonces, estos 4 verbos modales van a actuar de esa manera. Could es una sugerencia, una precaución sería had better, y el matiz entre sugerencia y consejo sería should, mientras que el matiz entre consejo y precaución sería ought to. Vamos entonces, esa es la versión general. Vamos entonces a mirar un poco más de detalles y miramos como unos ejemplos también, que es como la manera más fácil de entender este pedacito. Could entonces decíamos es para dar un consejo, una sugerencia como solución a un problema que es un problema leve, una sugerencia pues relax, tranquila, ¿no? Por ejemplo, usted dice, I hate my old jeans, odio mis jeans antiguos, viejitos. Y la persona que le escucha le dice, bueno, podrías comprarte un nuevo par. Si quieres, bien, si no, pues sigue utilizando los roticos, no problem. Yes, you could buy a new pair, por ejemplo. Otro ejemplo, usted le dice a su pareja, I sent my resume in for a job a few weeks ago, but I haven't had any response. Y su pareja le dice, you could call the company. It's not going to be the end of the world if you do it. Envié mi hoja de vida para un trabajo hace unas pocas semanas, pero no he tenido ninguna respuesta. Entonces la pareja le dice, pues podrías llamar a la compañía.
pues tampoco es la mejor solución del mundo, pero pues sí, tampoco va a ser el fin del mundo si no se hace, pero no sería mala idea, ¿no? Bueno, good. Vamos a la presión should, que es una intermedia entre sugerencia y consejo. Este should entonces es utilizado para expresar lo que es más correcto o conveniente por hacer para usted. Es decir, es una versión subjetiva. Desde mi perspectiva, yo creo que usted debería hacer esto. Desde mi perspectiva, lo que podría ser más adecuado es que usted haga esto. Porque desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, desde mi humilde opinión, pues, lo que creo que es mejor para usted es que usted haga esto, desde mi experiencia. Entonces, ahí es una versión más subjetiva. Nuevamente se entra en una versión consejo y sugerencia, ¿sí? Porque eso es desde una versión subjetiva, desde mi percepción, desde mi experiencia. Por ejemplo, you should eat healthy food. Deberías comer comida saludable. No siempre me cato y comida rápida para almuerzo o cena, por ejemplo. ¿Sí? Eso es una percepción desde mi punto de vista. Puede que sea, pues, eso es algo que le va a favorecer a usted. Si toma mi consejo, chévere, y si no, pues, creo que no va a ser tan buena su futuro de vejez, ¿no? Por ejemplo. Otro ejemplo. I have a problem. Should I call my parents or my best friend? Tengo un pequeño problemita. Debería llamar a mis padres o a mi mejor amigo para que me ayude a solucionarlo, por ejemplo. ¿Sí? Como una pregunta y como una expresión sugerencia. Otro ejemplo. Young children shouldn't watch violent TV shows. Los niños pequeños, los adultos, sí, los niños pequeños no deberían ver programas de televisión violentos. No es bueno para ellos. Desde mi punto de vista, desde mi percepción, puede que otros digan, no, están bien. Desde que tengan asesoramiento, pues está bien. ¿Sí? Bien. ¿Qué va a pasar con should? Este should es también bastante peculiar, porque should lo podemos utilizar para expresar cosas de las cuales nos arrepentimos. Obviamente, pues son cosas que pasaron en el pasado, ¿cierto? Cosas que nos arrepentimos cuando sentimos lástima, como penita sobre algo que sucedió o algo que no se llevó a cabo en el pasado. Es decir, siempre es algo que sucede, que es un evento del pasado, pero de la cual podríamos haber dicho, podríamos haber tomado una decisión diferente. O sea, debí haber hecho esto para hacer esto otro, o no debí haber hecho esto para tener esto otro. Debí haber pedido permiso para, no sé, para entrar a esa casa abandonada, o no debí haber dicho un comentario que pues, fue tan hiriente, ¿sí? Para esa otra persona. Cuando queremos hacer esa situación en la que em, nos estamos arrepintiendo de algo que hicimos o dejamos de hacer en el pasado, el esquema será should have y luego el participio pasado del verbo principal, porque en este caso should va a ser un verbo de apoyo, un adicional verbo de apoyo. ¿Ya? Por ejemplo, una versión afirmativa. Mariana should have studied more often. Mariana debió haber estudiado más a menudo para, no sé, para poder ganarse la beca. Estuvo cerquita, pero no se alcanzó a ganarla. No alcanzó a ganársela. Bailes. Mire que es should have y el verbo principal studied, que es un verbo en participio pasado, es un verbo regular, ¿no? Otro ejemplo. You shouldn't have shouted at them. No debiste haberles gritado a los niños. No son tuyos y pues bueno, sí, eso después se viene el qué problema. ¿Sí? Ya no se puede hacer nada en este momento, pero es que es algo del pasado y pues bueno, ni modo. ¿Sí? Bien, ahí tenemos el should. Vamos con el tercero. Out to. Recordéis rápido. Out to es más entre consejo y precaución. Así que ya va teniendo un matiz un poquito diferente, ¿no? Out to, pues, es un poquito más formal que should.
y lo vamos a utilizar cuando queremos expresar un punto de vista objetivo. Y aquí está la diferencia. Should es un qué debería ser desde un punto de vista personal, subjetivo. Ought to es un qué debería ser desde una percepción objetiva. Subjetivo versus objetivo. ¿Sí? Desde un punto de vista subjetivo en primero, desde un punto de vista objetivo en el segundo caso. Es decir, vamos a responder a la pregunta de qué es necesario hacer y qué es lo que no se puede evitar hacer. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar principalmente ese ought to cuando estamos hablando de regulaciones, deberes, acerca de la ley, acerca de cosas que no se pueden evitar. ¿No? Ejemplo, he ought to behave a lot better. Él tiene que comportarse un poquito mejor en la escuela porque está medio indisciplina. ¿Sí? Otro ejemplo, you ought not to spend so much money. No deberías gastar tanto dinero porque es que ese presupuesto necesitas utilizarlo desde una versión objetiva para pagar la hipoteca de la casa que estás comprando, por ejemplo. Sí, no, hay que ser responsable, pues. ¿Sí? Valga decir que ese ought to y su versión negativa, ought not to, es cada vez menos y menos utilizado en inglés americano. El británico pues sí mantiene, pero en inglés americano es menos utilizado cada vez, pero porque es demasiado formal. Sí, es un poquito formal. Así que, y porque está relacionado principalmente a las leyes. Y por el sistema cultural, ¿sí? El sistema cultural americano, en donde implica más informalidad que formalidad, pues por esa misma situación, pues uno dice cada vez lo utilizamos un poquito menos y menos y menos, ¿no? Lo cual nos lleva al último, had better. Had better, como le decía, es más que nada para hablar de precauciones. Ojo con eso. Si usted no lo hace, algo malo le puede pasar. Si usted hace esto, algo malo puede sucederle. ¿Sí? Porque vamos a dar un consejo, una recomendación, cuando queremos que si usted, cuando yo creo que si usted o una persona cercana a nosotros se comporta de una manera que no es acorde, habrán consecuencias negativas. ¿Sí? Si usted no hace esto, pues téngase a las consecuencias, prácticamente estamos diciendo, ¿sí? Por ejemplo, you had better slow down. You're driving too fast. Deberías bajarle a la velocidad, ir más suavecito. Tienes que ir más suave. Estás andando muy rápido, estás manejando muy rápido. ¿Qué pasa si no toma en cuenta pues la recomendación? Pues que la consecuencia es que si hay un choque, pues, pucha, pues va a ser muy perjudicial, ¿no? Sobre todo para el que va con más velocidad. Bueno, otro ejemplo. Usted está en un museo con un niño chiquito. Se le dice, you'd better not touch that. Es mejor que no toques aquello, porque es que si lo tocas y lo rompes, pues se nos pone hondo esto, ¿cierto? Entonces, esa es la cuestión con had better, es una precaución. Valga decir que had better en su versión contraída es better, ¿sí? Que inclusive por la pronunciación simplemente a veces le encontramos como better, ¿sí? Las tres opciones son válidas. Sobre todo en la versión hablada, vamos a utilizar la versión más corta, sobre todo en versión hablada. No significa que no podamos encontrar las otras dos opciones, pero en versión hablada es más común decir simplemente better. Así que usted podría, por ejemplo, encontrar you had better study tonight o you'd better study tonight o por rapidez you better study tonight y en los tres casos estamos diciendo la misma cosa. ¿Sí? Así que had better es nuestro último verbo modal. ¿Recordéis muy rápido? Muy rápido. Sugerencias, could. Consejo desde una versión subjetiva, should. Consejo desde una versión objetiva, ought to. Y una precaución, had better. Estos son los que nos sirven para hablar de consejos. Vamos con dos juegos relacionados con este pedacito. Empecemos con un quizzes. Aquí estás.
Para este quiz les daré retroalimentación. Para el otro quiz, para el otro Kahoot, ya no haré retroalimentación. Lo van a hacer como lo hicimos hace ratico, en un escenario X. Y les voy a compartir al final del ejercicio, de los dos ejercicios, un ejercicio adicional para que ustedes completen en casa para ustedes. No para mí, pero sí para ustedes. ¿Listo? Bien, el juego está en el chat o en su defecto, si usted desea ingresar con el código QR, el mismo está disponible aquí. Bien, vamos a empezar cuando el timer llegue a 15, 1:15. Ok, let's go. Bien, vamos a hacerlo un minutico más, ¿listo? Hasta las y 57 porque ya dos de ustedes ya han terminado el ejercicio. Muy bien. Miramos entonces la retroalimentación. Bien, vamos a mirar las preguntas más complicadas de todas. Fueron tres y bueno, hay otras cinco que están medio regulares. Vamos con las más difíciles. If you really need, if you really want to be in shape, I think you go to the gym. Bien, si realmente quieres estar en buena forma, creo que ir al gimnasio. Evidentemente no puede ser una negación, ¿cierto? Porque si usted quiere estar bien y le aconsejo no ir al gimnasio, no tiene sentido, ¿cierto? En este caso lo más coherente es should, porque es el que hemos estado estudiando, ¿no? You should go to the gym, ¿sí? Entonces, have to no lo hemos estudiado, entonces no cuadraría
para el contexto. A pesar de que have to eh, podría ser válido, pero como no lo hemos estudiado, por eso no lo incluimos. ¿Listo? Pienso que tienes que ir al gimnasio. De paso, esto es como una obligación muy fuerte, ¿no? Vamos a la siguiente. What I do, I need your advice. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Qué tengo que hacer? Necesito tu consejo. Las tres opciones son válidas, pero en el juego el- la respuesta sería ¿qué debería hacer? En este caso estamos viendo una versión subjetiva, ¿no? What can I do? ¿Qué puedo hacer? What have I, what have to, what have to I do? En este caso no sería válida en la medida en que ese have to requeriría un verbo auxiliar, un verbo modal do. What do I have to do? Sí, ahí sería válido el have to. Gramaticalmente no es correcta ese have to. Valga decir que can no lo hemos estudiado para esta temática en particular, por eso tampoco aplicaría. Recuerde que estudiamos cuatro. Could, should, ought to y se me fue el otro, se me fue el otro, se me fue el otro, se me fue el otro. Had better. ¿Listo? Entonces ahí no aplica para verbos modales em, de consejo. Vamos con la siguiente. He pay his rent on time. ¿Podría pagar su renta a tiempo? Bueno, es una sugerencia que, pues, si bien, bien, y si no, no hay problema. He should pay his rent on time. Él debería pagar su arriendo a tiempo. Bueno, es una versión más subjetiva. He had better pay his rent on time. Él tendría que pagar su renta a tiempo. En este caso es una precaución de que si no lo hace, algo malo va a pasar. Y en este contexto, entenderíamos que si uno no paga la renta, el arriendo, una deuda, pues normalmente pasa algo. Usted deje de pagar 2 meses de servicios públicos, llámese internet, llámese agua, luz, teléfono, y pues a ver si no se lo cortan, ¿no? No pague la renta y a ver si su casero no le dice, venga, creo que vamos a tener que hacer una cuestión y es que usted se tiene que ir de la casa, ¿cierto? En ese caso, lo más coherente, dada esa situación, dado ese contexto, sería utilizar had better. He'd better pay his rent on time. Él tendría que pagar su renta a tiempo, ¿no? Su deuda a tiempo. Eso en este caso es más bien una obligación que otra cosa. Porque, o sea, si no lo hace, pues algo malo va a pasar. Lo malo es que le corten el servicio o que lo saquen de la casa. En este caso es la que sacarlo de la casa, ¿no? Bueno, ese es el ejemplo, el ejercicio que estábamos estudiando con este caso. Vámonos con el último Kahoot. El último Kahoot tiene 10 preguntitas. Es un poquitico más largo o tiene una pregunta de más. Lo vamos a hacer durante 3 minutos. Bueno, de hecho, las preguntas son muy repetidas, así que lo vamos a hacer durante 2 minutos nada más. El objetivo, creo que ya lo habíamos visto, es recolectar todo lo que sean piedras preciosas, diamantes, zafiros, rubíes y demás, y evitar todo lo demás. ¿Listo? Entonces, este es el juego, 2 minuticos. Una vez empiece esté registrada la primera persona, empezaré el juego en 15 segundos. ¿Listo? Ok, let's go. Good luck. Ya saben cómo funciona, así que buena suerte.
Okie doke. This is the end of the exercise. Congratulations and thank you to Marta. Third place, second place for Kevin, and the first place is for Hans. Thank you so much for participating in this game. Muchas gracias por participar de este juego en específico. Voy a compartirles dos juegos adicionales que no son para ser desarrollados conmigo, no son calificables ni mucho menos, pero que creo que le puede ser de utilidad para fortalecer un poquito este pedacito de temática, este pedazo final. El primero es un juego individual, ¿cierto? Que le comparto aquí en el chat. Lo que usted debe hacer es darle iniciar y en función de lo que usted escuche y de lo que vea en la imagen, debe escoger la opción correcta y luego utilizar el verbo modal adecuado para resolver este problema médico. Tengo dolor de cabeza, ¿qué debo hacer? Tengo dolor de dientes, ¿qué debo hacer? ¿Cierto? Etcétera. El segundo caso es un poquito más complejo, pero por lo mismo más interesante, porque es un poquito más difícil. En el segundo caso, usted lo que deberá hacer es completar la información pertinente. En el grupo 1 debe utilizar should, should not, had better o ought to en alguno de estos casos. En el segundo caso, usted lo que tiene que hacer es no solamente completar el espacio en blanco con una de las frases que hay aquí, de las palabras que hay aquí, porque aquí puede ser you should eat it o you shouldn't eat it, alguno de los dos es, no lo sé cuál de los dos sea, complementándolo con hacer una relación entre lo de la izquierda con lo de la derecha. Entonces, he roto el MP3, el reproductor MP3 de mi amigo. ¿Qué debería hacer? Bueno, el consejo es que debería comer frutas porque las frutas son saludables. ¿Será que esa es la respuesta a ese consejo? O tal vez debería ser otra cosa. Entonces ahí usted va jugando con las relaciones. El tercer caso, el tercer punto, es que usted responde estas preguntas. Entonces, should, have, better, ought to, ¿se utilizan para qué? ¿Para dar consejo o para dar información? Usted llena el espacio en blanco que corresponda. Si usted dice que es information, pues aquí escribe información. Information. Listo. Escribe lo que ustedes aquí tienen, ¿no? En este caso, the speaker wants to say that there are consecuencias. La persona que habla dice que hay consecuencias, pero esas consecuencias son positivas o negativas. Usted dirá si es positive o negative. No va a llenar los dos, sino uno de los dos. ¿Listo? Y una vez termine el ejercicio, le da donde dice finish, check, y arriba le va a salir la respuesta. Entre más grande el número, pues mejor, porque le va a salir 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, hasta 10 de 10. En mi caso, pues como no respondí nada y todo estaba incorrecto, pues tengo 0 de 10. Obviamente el objetivo es que usted tenga un puntaje alto, ¿no? 10 de 10, ojalá. Y habiendo dicho esto, muchachos, si hay preguntas de la sesión de el día de hoy, pues evidentemente todas sus preguntas son bienvenidas. Bueno, mi cámara no funciona. Y como creo que no hay preguntas, entonces, muchachos, les agradezco mucho su asistencia, su participación. Les deseo muchos éxitos, un muy buen inicio de semana y nos vemos el viernes, misma hora, mismo canal. ¿Listo? Cuídense mucho, muchachos. Un placer verlos. Chao, chao.